Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. En Venezuela comenzó la tercera temporada de la serie Reconversiones Monetarias. La primera fue en 2008 cuando se le quitaron 3 ceros a la moneda nacional. La segunda, 10 años después, en 2018, con 5 ceros menos. Y la tercera temporada, solo 3 años después, en el 2021, cuando se le quitan nuevamente 6 ceros al signo monetario nacional para un total de 14 ceros menos. Este círculo vicioso de quitarle ceros a la moneda nacional para agregárselos otra vez se repetirá con más frecuencia si no se erradican las causas estructurales y los factores propagadores de la hiperinflación que disuelve el poder de compra de los billetes y los deja inservibles al cabo de unos pocos meses. En las familias, empresas e instituciones venezolanas se tiene la certeza de que la inflación va a continuar. Las expectativas de inflación retroalimentan y atizan el alza de los precios. Es como si se tratara de un fenómeno inercial. Para conversar sobre las causas estructurales y los factores propagadores de la hiperinflación, así como las reformas económicas que sería necesario llevar a cabo a fin de que una nueva reconversión monetaria pueda perdurar en el tiempo, en esta nueva entrega de la serie 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela, hemos invitado a Sari Levy, economista con doctorado en estudios de desarrollo y maestría en economía internacional, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB y actual presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Bienvenida, Sari. Un verdadero honor contar con tu contribución. Gracias por aceptar nuestra invitación y para que nos rinda el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. La gente de a pie suele decir que el producto más caro es el que no se consigue y también que mucho dinero detrás de pocos bienes dispara los precios. Esas dos expresiones se refieren a la escasez de bienes y servicios y a las desmesuradas emisiones de dinero que cada vez compran menos. Sari, ¿nos podrías ayudar a explicar y entender cuáles son las causas estructurales que generan esa escasez que encarece los productos y cuáles son los factores propagadores del alza incesante de los precios? La inflación es reflejo de desajustes o desequilibrios en la dinámica económica, en la cual el crecimiento de la oferta monetaria supera al crecimiento del producto. Es decir, tendremos inflación siempre que la demanda global supere a la oferta global, al mismo tiempo que la oferta monetaria supere a la demanda monetaria. La inflación es el síntoma de un problema subyacente en la economía, y es ello lo que hay que atender para atacar este flagelo. Por ende, aquellas políticas de control de precios que muchos gobiernos utilizan en periodos inflacionarios no solo no son efectivas, sino además perjudiciales, pues suman distorsiones que favorecen la escasez y con ello insuflan las presiones inflacionarias. El modelo del socialismo del siglo XXI aplicado en Venezuela fue generando una serie de distorsiones económicas. Por un lado, por la afectación a los derechos de propiedad, que incrementaron la incertidumbre en la inversión y desestimularon la producción. La imposición de distorsiones en variables claves de la economía, como el tipo de cambio del mercado laboral, el incremento de regulaciones y controles a la producción, y por el otro lado, un dispendioso gasto público insostenible que devino en un elevado endeudamiento público externo e interno y que al no poder seguir financiándose por medio del crédito, se recurrió a su monetización, es decir, a una emisión monetaria desmesurada, impulsando un proceso hiperinflacionario. En otras palabras, se presionó a la baja la oferta global y al alza la oferta monetaria. Por lo tanto, se abonaba el terreno para el desarrollo del flagelo inflacionario,
que llegó a ser hiperinflacionario a partir de 2017, con lamentables consecuencias socioeconómicas. El gobierno no recauda suficiente renta petrolera, ni impuestos sobre la renta, ni IVA, ni aranceles. Por lo tanto, no genera suficientes ingresos para financiar el gasto público. Además, soporta el peso de las empresas públicas de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones, el metro y otras empresas públicas que no facturan ni siquiera para pagar su nómina. Ante semejante déficit en sus ingresos fiscales, se dice entonces que el gobierno se financia con un impuesto inflacionario. Sari, ¿nos puedes explicar cómo es que opera el impuesto inflacionario, en qué consiste ese mecanismo y cuál es la responsabilidad que tiene el Banco Central de Venezuela en la hiperinflación que azota a los hogares, empresas e instituciones venezolanas? La inflación es una afectación a un derecho de propiedad, en particular al derecho de propiedad del trabajador, que ve mermada la capacidad de compra de la compensación que recibe por su trabajo. La inflación también puede ser vista como un impuesto, y como todo impuesto consta de un monto imponible y una alícuota impositiva. El monto imponible es la cantidad de dinero que circula en la sociedad y la alícuota impositiva sería la tasa de inflación. El concepto impuesto-inflación lo que nos indica es que la inflación se constituye en una carga desde el gobierno hacia los ciudadanos, ya que aumentaría la liquidez del primero en detrimento de los ahorros del segundo. Así, la inflación pasa a ser un impuesto encubierto que opera de la siguiente manera. Un banco central realiza una emisión para financiar déficits fiscales y será el gobierno quien la reciba en un primer momento y que lo inyectará en la economía a partir del gasto público. Siendo el primer receptor de la emisión, la capacidad de compra del gobierno no se ve disminuida, mientras que el ciudadano lo recibirá cuando el efecto inflacionario ya se haya desarrollado. Así, en un primer momento, hay un beneficio para el gobierno en detrimento de la calidad de vida del ciudadano. Naturalmente, esto dependerá de la velocidad de circulación monetaria que presente la economía, entre otras cosas. En la medida que esta dinámica se hace recurrente, las expectativas inflacionarias reducen e incluso anulan la ventaja inicial que tiene el sector gubernamental, generando una espiral que deteriora a toda la sociedad. En el caso venezolano, el conjunto de reformas introducidas a la Ley del Banco Central de 2001 fue socavando su autonomía institucional y multiplicando el número de objetivos a cumplir con incompatibilidad entre ellos, por lo que la eficiencia de la gestión del ente emisor fue disminuida y haciéndose opaca en su evaluación. El debilitamiento de su objetivo medular de lograr la estabilidad de precios internamente y el valor interno de nuestro signo monetario y la incorporación del objetivo de incidir en la actividad económica acompañando políticas gubernamentales ha traído graves consecuencias a la economía nacional y por ende el Banco Central tiene una evidente responsabilidad en los procesos inflacionarios que se padecen. Otra frase muy conocida de la sabiduría popular cuestiona que mientras los precios suben por el ascensor, los salarios lo hacen por la escalera. Si bien es cierto que la hiperinflación afecta a los hogares, empresas e instituciones en general, el impacto no es igual para todos. Quienes viven de un ingreso fijo en bolívares sufren más que quienes pueden ajustar sus precios y además pueden comprar en dólares. Sari, ¿nos puedes ayudar a explicar cómo la hiperinflación influye en la distribución del ingreso, en la desigualdad social y en el empobrecimiento generalizado de la población? La inflación genera una distorsión del sistema de precios relativos y efectivamente ese aumento de precios no es uniforme ni neutral, sino que por el contrario genera ganadores y perdedores sectoriales y sociales
y efectos en todas las variables clave de la economía. Cuando hay más dinero en circulación emitido artificialmente, este dinero no se distribuye de forma uniforme entre todos los ciudadanos. Por tanto, el impacto en el poder adquisitivo no será igual para todo, y ello depende de diversos elementos. En primer lugar, del momento de recepción, pues quienes lo reciben en el mismo momento que este dinero es puesto en circulación en la economía, mantienen su capacidad de compra, mas no así quienes lo reciben después que el proceso inflacionario ha iniciado. Así, quienes perciben un ingreso fijo recibido al final de un periodo ven claramente mermado el poder adquisitivo de la contraprestación recibida por su trabajo, mientras quienes perciben un ingreso variable asociado al precio de un bien o servicio que se ajusta libremente en el mercado se verán menos afectados, puesto que el ajuste de precio le permitiría conciliar su ingreso, aunque el impacto por caída de la demanda podría afectarlo. De igual manera, quien reciba una remuneración en una divisa que mantiene su valor, se verá mucho menos afectado que aquel que lo reciba en la moneda que se deprecia continuamente. Por otro lado, una persona que ha adquirido un activo fijo con un crédito a una tasa estable, observa cómo honrar el crédito le genera un menor esfuerzo en la medida que la inflación avanza, mientras que otro ciudadano que había ahorrado para adquirir tal bien pero no había concretado la compra, puede ver esfumar esa posibilidad por el nuevo precio del activo y porque su ahorro pierde toda capacidad de compra. De igual manera, una dinámica inflacionaria afecta la distribución del presupuesto de los consumidores, generando impactos en los distintos sectores productivos. Inicialmente, podría haber un traslado a bienes de consumo duradero, tratando de adquirirlos antes que la espiral inflacionaria los haga inasequibles, pero luego, proporcionalmente, lo destinado a consumo corriente podría elevarse. Y a partir de estas decisiones se favorecerían ciertos sectores productivos frente a otros. Todas estas situaciones las hemos observado en el pasado reciente en el país, generando una nueva estructura social, en algunos casos profundizando las desigualdades ya existentes. Simultáneamente, la virulencia inflacionaria en Venezuela ha empobrecido en términos generales a toda la sociedad, cosa que se extrae de los resultados de la ENCOVI, que muestra el drama social de una elevada proporción de la población que recoge, entre otras cosas, el elevado costo social del flagelo inflacionario. Permanentemente se le cuestiona al gobierno financiar su déficit con emisión de dinero por parte del Banco Central. Pero aunque el déficit público se financie con el llamado impuesto inflacionario, los ingresos fiscales ordinarios también sufren la voracidad de la hiperinflación, sobre todo porque el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado se recaudan después de haberse causado y en ese intervalo los ingresos del gobierno también pierden poder adquisitivo. Sari, para erradicar el impuesto inflacionario habría que cobrar más impuestos sobre la renta, más IVA, más aranceles. Habría que aumentar las tarifas de los servicios públicos. ¿Es eso viable en un país exhausto por una prolongada crisis? ¿Cuáles serían entonces las claves para derrotar la hiperinflación sin que el ajuste castigue aún más a los sectores más vulnerables? Son muchas las experiencias históricas en inflación en distintas latitudes, y de ellas se han extraído una serie de lecciones que orientan tanto en su prevención como en el dominio del flagelo, que afecta en particular a los más desvalidos económicamente y que resulta en la exacción de recursos de quien justamente menos posee en una sociedad. De ello derivan el establecimiento de políticas de anclas nominales, la recurrencia a políticas de metas de inflación, así como la institucionalización de la autonomía de los entes emisores respecto al gobierno. Las ventajas de la autonomía de un ente emisor
radican en que al tener los gobiernos horizontes temporales más cortos que la sociedad en su conjunto, toman medidas que no favorecen en el largo plazo, afectando su sostenibilidad. Por tanto, cuando se toman medidas firmes de control de la inflación, se está justamente beneficiando a los más desfavorecidos económicamente e impidiendo que la compensación al trabajo pierda su capacidad de compra. Hay que insistir que las presiones a los bancos centrales para el financiamiento de los déficits gubernamentales son a su vez el resultado de un desmesurado gasto público, que cuando el gobierno agota las posibilidades de su financiamiento, presiona por su monetización. Por tanto, el control de la inflación exige a su vez un análisis detenido del fisco. El objetivo a lograr es balancear las necesidades de recursos que permitan la sostenibilidad fiscal en el largo plazo, con una carga impositiva que no impida o reduzca el crecimiento económico, ingrediente indispensable para un desarrollo integral con mejora de la calidad de vida del ciudadano. Ello nos obliga a revisar el tamaño del aparato del Estado y, naturalmente, su eficiencia. El Estado tiene roles y funciones que le son propias, y entre ellas no está la de producir, sino la de regular, la de coordinar. Por ende, ese conjunto de empresas en manos del Estado deberían pasar a manos privadas. Ello no solo eliminaría la necesidad de pagar nóminas de empresas improductivas, sino que tras su activación eficiente permitirá generar ingresos por impuestos y crear puestos de trabajo bien remunerados. En el caso de los servicios básicos, se podrían desarrollar una serie de alianzas entre el sector público y el sector privado que sean beneficiosas, de forma tal que los servicios puedan ser ofrecidos a precios de mercado y los sectores vulnerables ser beneficiados con un subsidio, pero canalizado directamente al usuario. Y naturalmente, habría que eliminar todas esas trabas y controles perniciosos que impiden la dinámica productiva y que por ende merman las posibilidades de crecimiento económico y también de aumento de los ingresos fiscales. En el marco de una economía que se ha contraído 80%, el sector financiero ha reducido su tamaño más o menos en la misma proporción. La banca venezolana no tiene el patrimonio suficiente para financiar la reactivación económica. Hace tiempo desaparecieron los créditos hipotecarios, así como los préstamos a la producción y el consumo, incluso para la adquisición de vehículos o hasta de artefactos electrodomésticos. Una idea de la poca capacidad de financiamiento de la banca lo vemos en el límite de las tarjetas de crédito que no alcanzan ni siquiera para pagar un mercado. Sari, ya para finalizar esta interesante conversación, en un escenario de reactivación económica, ¿crees que la banca realmente se puede recuperar para estar a la altura del financiamiento que requerirá la reactivación económica del país? ¿Cuáles serían las claves de un programa de fortalecimiento del sector banca y finanza? ¿O crees que a la larga será necesario e incluso hasta inevitable abrir a la inversión extranjera el sector bancario y financiero de Venezuela? Así como el resto de la economía productiva, el sector financiero también se ha visto afectado por el modelo impuesto en este ciclo en Venezuela. Su influencia la vimos en una primera etapa al revisar los portafolios de activos, sea por las políticas de canalización de crédito o por la presencia de títulos valores públicos en sus balances. Asimismo, por el tratamiento diferenciado del que ha gozado la banca pública frente a la privada, adquiriendo un relevante peso. Y más recientemente, por las restricciones al crédito, que se han canalizado a través de políticas de encaje legal y en controles directos a la intermediación, como la indexación a la variación del tipo de cambio oficial de los créditos, generando un entorno de represión financiera que ha contraído al crédito a mínimos históricos. En un entorno inflacionario de tasas de interés reales negativas y de represión financiera, resulta casi milagroso que las entidades bancarias hayan podido sobrevivir los embates de las políticas públicas
y es por ello que su tamaño se ha reducido incluso más que el resto de la economía, sobre todo en los últimos 2 años. Naturalmente, esto significa la pérdida de un músculo vital para un proceso de recuperación, por lo que ello exigirá un esfuerzo importante de capitalización, de fortalecimiento patrimonial de la banca. Pero para que esta capitalización se pueda estimular, se exige un cambio político en el que se avance un proceso de institucionalización que respete el Estado de Derecho y que favorezca políticas públicas sanas que estimulen la dinámica económica. En ese nuevo entorno, de seguro, los bancos se abocarán a capitalizarse, pero también es muy probable que se exijan capitales externos para que la limitación actual del sector no se convierta en limitante para una recuperación económica. Así, sea para fortalecer a estas instituciones o sea por la participación en el mercado local de entes internacionales, considero que la apertura será necesaria. Hemos llegado al final de esta nueva entrega de la serie 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela. Agradecemos altamente a Sari Levy, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB y presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, por su generosa contribución para explicar de manera clara y muy sencilla las causas de la hiperinflación, sus factores propagadores, el impacto sobre las familias, empresas e instituciones e incluso sobre el propio gobierno, así como las medidas para erradicarla. Un verdadero honor haber contado con la presencia de Sari Levy en el proyecto de pedagogía económica. Nos reencontramos en una próxima conversación. Hasta entonces.